Detalles de lo anunciado el viernes es que nos acompaña en la mesa de desayunos informales el presidente de OCE, Pablo Ferreri. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días, un enorme placer estar una vez más en esta casa, en una de las primeras notas que doy como presidente de OCE. Ahí está, sí, habías guardado silencio hasta ahora, básicamente, como presidente de OCE. Sí, porque fueron muchos meses de inducción, de estudiar bien los temas, de prepararnos bien como corresponde. Así que bueno, ahora es un buen momento de explicar las decisiones que se están tomando. Bien, también es un buen momento porque hay muchas cosas para conversar a propósito del anunciado el viernes. En líneas generales, digamos, a manera de titular, ¿por qué entienden que esta solución es mejor que la que estaba arriba de la mesa con el proyecto Arasati? Bueno, todo esto se enmarca dentro de lo que es uno de los objetivos centrales que tiene OCE en este periodo y que ha sido un objetivo levantado por el gobierno en su conjunto, que es asegurar el suministro de agua potable en cantidad y en calidad en el área metropolitana, así como en el resto del país, pero en este caso estamos hablando del área metropolitana, que es donde se ubica el 60% de la población. Y ahí lo que tenemos es un enfoque sistémico, porque no se trata de analizar una obra sola u otra, sino que lo que se requiere es un conjunto de obras que todas ellas sí aseguren hacia el 2045 ese suministro de agua potable tan necesaria para toda la población. Entonces, cuando vemos o analizamos el proyecto Arasati, el proyecto Neptuno, que tenía la construcción de una planta en la zona de Arasati, no se trata de que sea buena o mala, porque esto tampoco se puede poner en términos de hinchadas de fútbol, sino que frente a un mismo problema y distintas soluciones, nosotros creíamos que con ese enfoque sistémico es mejor la solución a la cual arribamos. ¿Por qué digo esto? Desde la década de los 70 hasta ahora, todos los estudios que se han realizado en ningún caso ponían la toma de agua del Río de la Plata como la opción prioritaria o la óptima en términos de costo-eficiencia. En segundo lugar, ahí hay problemas, que hay mediciones realizadas por el INFI, el Instituto de la Facultad de Ingeniería, que marcaban que en la zona de Arasati había frecuentes eventos de salinidad, lo cual hacía que no estuviera siempre disponible la planta. Además, la salinidad tiene cierta correlación con la sequía. ¿Por qué? Porque cuando baja menos caudal por el río Uruguay y llega al río de la Plata de agua dulce, entra más la salinidad del océano. Entonces, cuando tenés problemas de sequía, tenés más problemas de salinidad. Pero además, la planta... O sea, en el momento que más se podría necesitar la planta es cuando más podría probabilidad estar más afectada. de no tenerla operativa. Dicho esto, además, la construcción en la zona de Arasati, por la toma submarina, por la planta y porque está a unos 70 kilómetros de la zona de Melilla, que era donde se iba a enganchar esta infraestructura con la red metropolitana, hacía que se requiriera, obviamente, 70 kilómetros de una cañería muy importante, muy grande, por lo cual los costos de la inversión total eran muy grandes. La planta tenía un costo, está establecido así en el contrato, de 294 millones de dólares, pero se requería inversión adicional para que todo funcionara. Se requería entre 7 y 10 millones de dólares de expropiaciones para la construcción del polder, se requerían unos 30 millones de dólares de una estación, de una planta de energía. Recordemos que además eso implicaba luego un costo grande de operación, porque la energía que se requiere para bombear esos volúmenes de agua en una distancia tan grande es importante. Y además, como estaba diseñado el proyecto con las cañerías que se habían definido, de los 200.000 metros cúbicos solo se podían volcar a la red por día entre 140 y 150.000 metros cúbicos. Se requerían otras obras adicionales, por lo cual el conjunto de obras iba a estar en unos 360, 370 millones de dólares. Nosotros lo que hicimos fue mantener el objetivo del contrato, porque el objetivo del contrato acá, hay que mirar las cosas objetivamente, es absolutamente compartible, que era también asegurar el suministro de agua potable en el área metropolitana. Segundo, el objeto del contrato implica la construcción de una planta de agua potable de 200.000 metros cúbicos diarios. ¿Eso estaba bien? Sí, está bien. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Porque aquí no hay que ponerlo en términos de hinchada o de falsa oposición. La construcción de una planta potable es complementaria a la construcción de una represa en la cuenca de Santa Lucía y se precisan las dos.
reitero, el contrato tenía la construcción de una planta de agua potable, la construcción de líneas de aducción o de distribución de esa agua producida y una reserva de agua bruta. Nosotros estamos manteniendo el objetivo, el espíritu del contrato, estamos manteniendo el objeto, porque lo que se va a estar construyendo es una planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos, se van a estar mejorando y reforzando líneas de aducción, que son la cuarta y la quinta línea, que son las que llevan el agua hacia la zona este del área metropolitana, y vamos a extender la red hacia el este de la Costa de Oro, que hoy no hay red allí. Los balnearios argentinos, Jauregui Berri, allí el agua se entrega con camiones cisternas. Nosotros vamos a estar haciendo esa parte de la red que falta. Y la reserva de agua bruta también se va a estar construyendo en la zona del Solís Chico, justamente para asegurar el suministro en esta zona. Al realizar la planta en aguas corrientes, no hay que expropiar porque son terrenos de OCE, no hay que hacer tantos kilómetros de cañería porque se aprovecha la infraestructura allí disponible, y por lo tanto esos 300 millones de dólares de la planta baja más o menos 2/3. Ahí está el tercio de ahorro del que hablaba Sánchez Sí. en la conferencia. Entonces, yo te decía que si le sumaba las otras obras, estaba hablando de 360, 370 millones de dólares. Si yo ahora, con estos ahorros, incluyo Casupá, que es una obra que hicimos un recosteo con una consultoría a través de la CAF en estos meses, es una obra de unos 130 millones de dólares, más o menos vamos a estar haciendo con los dineros que costaba toda la implementación de la planta de Arasatí, más toda la infraestructura adicional, por esos mismos valores o por esos mismos volúmenes de dinero vamos a estar haciendo la planta en aguas corrientes, Casupá, mejorando las cuarta y quinta línea de aducción, y la plantita y la reserva de agua bruta en Solís Chico, y extendiendo la red hasta Jauregui Berri. Creemos que hay un tema de costo-eficiencia bastante evidente. Y cierro con esto. Además, este orden de prioridades, por decirlo de alguna manera, es lo que está en todos los últimos estudios que se han realizado al respecto, con consultorías contratadas por OCE en el año 2000, en el año 2013 con Aguasur, y la última en el 2017 una consultoría realizada con una consultora muy prestigiosa, Hasense Inco, que fue la que marcó ese pipeline de obras como óptimas para asegurar el suministro de agua potable al área metropolitana. No, la duda que me quedaba era sobre la negociación y el dinero, ¿no? Porque estábamos hablando de un costo de 900 millones de dólares. Ruibal, el encargado del empresario encargado de la obra, dice que no hay nada que reclamar con respecto al contrato anterior, pero es bastante menos dinero lo que se termina pagando. ¿Cómo fue esa negociación? Sí, dijiste creo que 900. Sí, ¿no eran 900? 300 millones de dólares es el contrato. Después tiene un tema de financiación, exacto. pero nosotros hablamos básicamente de la inversión en infraestructura. Sí. Y yo quiero, te agradezco, Pila, la pregunta, porque esta negociación, que fue muy intensa durante 90 días, llegó a buen puerto porque hubo muy buena disposición, cabeza abierta, disposición al diálogo y un objetivo común que era buscar una solución que se entendiera buena para el país. Y eso fue posible porque esa postura la tenía el gobierno, pero también la tenía el consorcio. Y esto me parece que es muy, muy digno de destacar, y habla bien de Uruguay en su conjunto por los distintos actores. Y se podrán imaginar que recibí muchísimos mensajes a partir del viernes. Y quiero destacar uno, que además lo voy a comentar públicamente porque le pedí expresa autorización para hacerlo. Recibí un mensaje de felicitación diciéndome que era un motivo para celebrar esto y que ganaba el país, de parte de Arturo Castañino, que es el ex gerente general y uno de los principales impulsores del proyecto Neptuno. Sí. Creo que esto habla bien del Uruguay y muestra que más allá de posturas un poco más de hinchada, hay cosas que son buenas para el país. Que se haga una planta de agua potable es bueno, que se haga junto con una represa de agua dulce es mejor aún. Cuando estas obras estén todas prontas, el sistema de producción y distribución de agua potable para el área metropolitana va a ser mucho mejor que lo que tenemos. Castagnino ha dicho más que eso en estas horas, por lo menos en las conversaciones privadas. Dice, bueno, esta obra en cierta forma es hija de Neptuno y de alguna forma se reconoce que la nueva planta potabilizadora era una necesidad
inminente, algo que había sido discutido en el periodo pasado, entre otras cosas porque se señalaba que igual, porque tenía 200.000 metros cúbicos, no iba a poder subsanar la falta de agua en el área metropolitana. Bueno, ahora esta solución de alguna forma se retoma. Por eso él incluso buscaba nombres, bueno, ¿cómo se debería llamar? Y bueno, habría que buscar los nombres de los hijos de Neptuno para ver cómo se llama esta obra, ¿no? Castañero es un personaje aparte con mucha afición por la lectura y por la cultura, seguramente le encontrará un nombre. Me pasó algo muy gracioso el día de la conferencia, éramos todos de Peñarol, le preguntaron a Alejandro Sánchez, dijo Esperanza, yo pensé que había dicho Spencer porque escuché mal, pero bueno, más allá de lo anecdótico, está claro que con un enfoque sistémico todas estas obras son necesarias. Quisiera hacer un comentario adicional que me parece relevante, y es el siguiente. Fruto de la sequía del año 2023, un evento que todos recordamos, el gobierno anterior contrató un estudio financiado por el BID con un consultor internacional de primer nivel para generar un protocolo de sequía. Y yo creo que eso estuvo muy bien, era absolutamente necesario. Si uno piensa para atrás y dice, bueno, es increíble que no tuviésemos un protocolo de sequía, de cómo actuar toda la institucionalidad en momentos de sequía. Bueno, ese informe quedó pronto hace un par de meses. Lo vamos a estar publicando seguramente en los próximos días. Y este consultor internacional, a través de este estudio financiado por el BID, reitero, contratado por el gobierno anterior, termina concluyendo, mediante análisis que hace, que la planta de Arasatí no hubiera sido suficiente en un escenario de sequía similar al del 2023 o un 10% peor. Y sí hubiera sido suficiente Casupá, porque permite tener una reserva de agua bruta muy superior a lo que hoy tenemos. Recordemos, hoy tenemos Paso Severino como principal reserva de agua bruta, que son unos 67 millones de metros cúbicos, y la represa de Casupá permitirá tener un represamiento de 118 millones de metros cúbicos. Porque el problema no es que no haya agua suficiente en términos medios en la cuenca del Santa Lucía. Y a mí me gusta mucho, por mi formación profesional, mirar los números. Hay estudios hidrológicos de los últimos 30 años, desde el 92 al 23, 24, perdón, 22-23, donde se establece que en promedio el caudal de agua que pasa por Paso de las Piedras, que es donde está ubicado Aguas Corrientes, es de 4.263 hectómetros cúbicos por año. Ese es el promedio, incluido el año de sequía, en ese promedio, obviamente. Lo que se requiere para la producción de agua que hoy tiene Aguas Corrientes por año son 244 hectómetros cúbicos. Es decir, en términos medios, por allí pasa casi 18 veces más agua que la que utiliza Aguas Corrientes. Obviamente, esto no es así en los momentos de sequía. Por eso, lo que es necesario es juntar más agua y por eso, en el pipeline de obras del plan estratégico, de los planes estratégicos elaborados en las últimas décadas por OCE, la obra más urgente, por decirlo de alguna manera, no la única, reitero, pero sí la más urgente es el represamiento de agua dulce. Y ahí yo quiero hacer un comentario para atrás, pero no solo de un gobierno, sino que yo creo que en los últimos 20 años, en líneas generales, se debería haber avanzado más rápido con la construcción de esta reserva de agua bruta. Existe, te pregunto esto, que porque ha sido como la duda o el tema medular en las críticas que se han escuchado este fin de semana, si es que existe un riesgo en que el abastecimiento de agua de la zona metropolitana dependa exclusivamente a través de Aguas Corrientes y de este nuevo proyecto de la toma del Santa Lucía. Bueno, por lo que expresaba recién, la cuenca es superavitaria y lo que es necesario con urgencia es represar más agua, tener una reserva mayor. Porque además esa represa va a permitir regular los flujos que pasan por la cuenca y sobre todo por el área donde está Aguas Corrientes, y eso no solo va a permitir asegurar un flujo en cantidad, sino también tiene mejoras en términos de calidad. Y ahí hay algunas diferencias y confieso que para mí, que vengo de otra área de conocimiento, también me llevó tiempo entenderlo y aprenderlo. Que tengas diversas tomas en una misma cuenca no significa que sea la misma fuente de agua. Por ejemplo, Minas
toma agua de la cuenca de Santa Lucía y Aguas Corrientes está en la cuenca de Santa Lucía. ¿Eso implica que tiene la misma fuente? No. Hay distintas fuentes. En este caso, en una primera etapa, el agua se va a estar tomando de Aguas Corrientes, por lo cual en un principio es la misma fuente, pero en una etapabilización de obras, más adelante se debería hacer, o podría ser necesario hacer, pero no es la obra más urgente, una conexión directa de esta nueva planta con Paso Severino, y ahí sí quedarían diversas fuentes. Esa sería una obra igual que no está prevista para este No gobierno. está prevista en este periodo, pero reitero, porque en el cronograma de obras, la más urgente es una nueva reserva de agua bruta, luego una planta que asegure esos 200.000 metros En cúbicos. este caso va a ser al revés igual, ¿no? Primero va la planta y después Van a ir en paralelo y entendemos que sobre el final del periodo de gobierno van a estar prácticamente las dos obras culminadas. Habrá que además agregarle luego el llenado a la presa que lleva entre 6 meses y un año. Pero además hay otras obras que no mencioné que son tan o más importantes, porque en cualquier escenario, si hubiera construido en Arasatí, en Juan Lacase o se haga en Aguas Corrientes, la joya de la corona, por decirlo de alguna manera, sigue siendo la planta de Aguas Corrientes, que es la que produce 670.000 metros cúbicos. Pero frente a un escenario. Terminó. Esa planta va a también ser objeto de mejoras y fortalecimiento en este periodo. Frente a un escenario de sequía crítica, de crisis hídrica como el que ya vivimos, no se vería afectado el suministro de agua potable para la zona metropolitana. ¿Esa garantía se puede dar? A partir del momento que esté operativa la represa de Casupá, los estudios que disponemos, y hacía referencia a este estudio internacional, poder contar con las dos reservas, una de 67 millones de metros cúbicos y otra de 118 millones de metros cúbicos, permitirían pasar una sequía como la del 2023 o incluso un 10% peor de manera correcta. Eso es lo que nos marcan los estudios que están disponibles y, reitero, se irán publicando en los próximos ¿Y meses. cuándo es el plazo para pensar que esa situación va a estar operativa? Bueno, mirá, nosotros prevemos, de hecho, y también lo digo, en esta semana vamos a estar iniciando la precalificación de empresas para luego licitar la construcción de Casupá. El proceso licitatorio de una obra tan grande es complejo y esperamos estar adjudicando sobre fines del 26 y comenzando la obra en el 27. Es una obra que lleva aproximadamente entre 30 y 36 meses, o sea que sobre el final del periodo de gobierno esperemos que la represa esté construida. Reitero, hubiera sido deseable que en los 15 años de gobierno frente amplistas hubiéramos ido más rápido con Casupá y hubiera sido deseable que en el periodo pasado se construyera. Pero bueno, ahí es un tema país, no es un tema de un gobierno o el otro. Reitero, deberíamos haber ido más rápido con estas obras, ahora las vamos a encarar en su conjunto. Y ahí te agrego, perdóname Nico, te estoy interrumpiendo desde hoy. No, pero te agrego la duda de acá al fin del periodo, ¿cómo atendemos una eventual sequía? Sí, para empezar, lo que decía, era necesario, y uno lo mira para atrás y dice, ¿cómo no lo teníamos? Esto también como en términos de país, tener un protocolo de actuación y de prevención frente a una sequía. Lo que nos dicen todos los técnicos que saben en la materia es que Uruguay no estaba preparado, de hecho no tenía un protocolo. Bueno, generando todo un marco de actuación, seguramente vamos a poder sobrellevar esto de mejor manera que la que hoy tenemos, tomando acciones preventivas y contando, reitero, con los elementos que hoy contamos. Para ordenar entonces este tema que viene de la discusión Casupá-Arasatí, ¿no? Que se decía, bueno, en cierta forma es una falsa oposición porque porque las cosas que intentan resolver una y otra son complementarias. Casupá te resuelve el problema de la disponibilidad de agua bruta dulce. Arasatí te resolvía dos cosas que eran una nueva planta y una nueva fuente. Es decir, si hay un problema con la planta de Aguas Corrientes, vos tenías la planta de Arasatí. Eso con Sí, que igual ahí no era suficiente. Como no va a ser suficiente la nueva planta claro, que está prevista ahora. Exactamente, porque tu consumo promedio en el área metropolitana es hoy día de 650.000 metros cúbicos diarios y la planta, se ponga donde se ponga, otorga 200.000 metros cúbicos. No está planteado, y esto, ojo, no le pidamos al instrumento lo que no estaba previsto que diera, no era que iba a ser una alternativa total en ningún escenario, sino que, reitero, tiene un enfoque complementario con el resto del sistema.
Pero volviendo al punto entonces, lo que resuelve este proyecto en conjunto es obviamente lo de Casupá, o sea, va a haber mayor disponibilidad de agua bruta dulce cuando esté terminada la obra, te resuelve el problema de la planta potabilizadora, es decir, si le pasa algo a Aguas Corrientes vas a tener una planta extra que no te da para toda el área metropolitana, pero bueno, tenés un plan B a disposición. Y te protege mejor frente a eventos de sequía, porque eso es lo que los estudios disponibles por lo de la Casupá, pero lo que no te va a resolver de momento por lo pronto es el tema de una fuente independiente de agua por si pasa algo, no en la cuenca, sino en el lugar donde se está tomando el agua en este momento, más allá de que vos decís, en una siguiente etapa, en otro periodo de gobierno, eso se puede conectar y podría llegar a haber va a una nueva quedar fuente. mucha infraestructura disponible para luego dar ese paso. Quedó pendiente una pregunta. Pero reitero, tenés que, con un manejo de recursos que son finitos, ir haciendo un ordenamiento de las infraestructuras, empezando por las más urgentes. Hoy la más urgente es asegurarle el volumen de agua a Aguas Corrientes. Quedó pendiente la pregunta que hacía Paula sobre cómo fue la negociación con la empresa en relación a que, vos decís, bueno, este conjunto de obras que ya incluye Casupá es más o menos lo mismo que salía la otra obra y el conjunto de obras que se necesitaban, pero en realidad hay una parte, lo de Casupá, que no necesariamente va a ir al consorcio Aguas de Guedeo. Casupá va a ser objeto de una licitación. Por eso, entonces, uno entiende que la empresa está resignando parte de la rentabilidad que iba a obtener por... Efectivamente es así. Es así. Efectivamente es así, sí. Un contrato que era de 300 millones de dólares va a ser de aproximadamente 2/3. Yo por eso reitero que esto fue posible porque hubo una discusión intensa, pero en muy buenos términos y todos aportando a una mejor solución. Yo creo que, a ver, me ha tocado, no es la primera vez que me toca estar en negociaciones complejas, pero esta fue realmente compleja por la materia, no por la disposición de las partes, que realmente fue muy buena. Y en este caso, en este proyecto concreto nuevo, ¿en cuánto está evaluado el gasto adicional de obras paralelas al proyecto original que se necesiten construir? Como te decía, la construcción de la planta en Aguas Corrientes, las mejoras en la cuarta y quinta línea de bombeo, que son las que llevan agua hacia la zona este, más la reserva de agua bruta y la pequeña plantita en Solís Chico, más extender la red hasta Jauregui Berry, más o menos van a ser 2/3, quizá un poquito más, de lo que eran esos 300 millones de dólares. Está contemplado entonces Está en todo el contemplado saldo allí. final. Por eso es que te permite, si le agregás, aunque no esté en el contrato, si le agregás Casupá, estar hablando de montos similares de inversión total. Bien, pero ¿tienen distinguidos cuánto sale la obra del proyecto original y las obras paralelas que hay que proyecto construir? original? Bueno, de lo que lleve construir esta planta, esta nueva obra que propone. No, por eso te digo, o sea, la planta, que es la misma planta que iba a estar en Arasatí y la trasladás hacia Aguas Corrientes, tiene un costo en el entorno de los 100 millones de dólares. Bien. Lo de las líneas aductoras, Es lo la otro. reserva de agua bruta y demás te permite llegar a esos 2/3 y luego, por fuera, agregás lo que es Casupá y llegás a un monto similar a lo que era la planta de Arasatí más infraestructuras complementarias. Obviamente, este fue un elemento central en la decisión del gobierno porque frente a volúmenes similares de inversión puede realizar un conjunto de obras que con el enfoque sistémico permiten robustecer bastante más la producción y distribución de agua potable en el área metropolitana. Te quería hacer la siguiente pregunta porque hay una voz que no está en línea en este escenario de distintas voces, que no está en línea ni con el oficialismo ni con la oposición, que lo que hacen es reclamar el arreglo de las cañerías por donde se desperdicia más del 50% del agua que el Estado ya hizo potable. Y lo que reclaman es, antes de seguir construyendo nueva infraestructura, que los esfuerzos del Estado y los gastos públicos vayan dirigidos a corregir estas cañerías que hoy pierden más del 50%, pero que todo indica que van deterioro y que probablemente en unos años vamos a estar desechando agua potable en mayores porcentajes, ¿no? Sí. 2 o 3 cosas. La primera, que las pérdidas de agua potable a lo largo de toda la distribución de la misma es importante, sí, es importante. ¿Que eso debe ser corregido? Sí. Obviamente eso requiere volúmenes de inversión muy grandes que habrá que ir acometiendo de a poco, pero antes que encarar eso tenías que asegurar tu fuente de agua, tenías que generar los volúmenes necesarios de agua y la producción. Seguramente hacia adelante
y con las restricciones financieras que tiene OCE, que es un organismo que está con una complejidad financiera importante, tendrá que ir viendo cómo genera un plan de reparación y sustitución de tuberías que le permita ir corrigiendo ese número. De todas maneras... ¿Es una prioridad en tu administración corregir eso? Sí, vamos a estar trabajando en eso. De todas maneras, una primera distinción. Sí. Del agua producida se factura un 50%. Términos medios. Sí, sí. Eso no quiere decir que se pierda un 50% de agua. ¿Por qué? Porque de ese 50 hay más o menos un 15% que en realidad no se factura porque, o porque hay robos de agua, o porque hay agua que se entrega de manera subsidiada o no se cobra para poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera. La pérdida de agua es más o menos un 35%. ¿Sí? Igual sigue siendo un número enorme que habrá que corregir. Nosotros... Y esto estamos trabajando mucho con el Ministerio de Ambiente en todos los planes estratégicos, pero en el fortalecimiento económico lo estamos haciendo con la OPP y con el Ministerio de Economía. Nos han otorgado un préstamo para generar una modernización del organismo y allí lo que vamos a estar trabajando mucho es en todo lo que tiene que ver con sensorización y telemedición para poder detectar estas pérdidas. O sea, esperamos tener a lo largo de este periodo un diagnóstico mucho más preciso de ver dónde se pierde el agua y atacar de manera central con este proyecto lo que es el agua no contabilizada, que, como te decía, tiene dos vertientes, Sí. la física y la comercial. Bueno, iremos tratando de atender los dos frentes. Una cosita que me quedó colgada de los cambios que también acordamos del contrato original es que desde un primer momento quedó claro que fuese cual fuese la alternativa a la cual se arribase, toda la operación de la planta y la toma, etcétera, iba a ser de OCE para no generar problemas con lo que tiene que ver con el artículo 47 de la Constitución. En el proyecto, como estaba previsto en Arasatí, la toma de agua y la aductora hasta la planta estaban bajo operación del privado. En este caso, todo va a estar bajo la operación de OCE. Me quedan algunas preguntas, te pido brevedad y concreción, así las podemos meter todas. Primero, respecto al financiamiento, ¿hay cambios en cómo se estructura y se da el financiamiento, que era parte del cuestionamiento, que le terminaba a la larga saliendo muy caro al país? Bueno, nosotros hoy tenemos un contrato que está estructurado bajo un pago por disponibilidad. Ese pago por disponibilidad contemplaba cuestiones de operación y mantenimiento. Las de operación van a quedar fuera. Nosotros entendemos que se seguirá con un contrato vinculado a un pago por disponibilidad. En esos aspectos se va a mantener igual. Cuando vayan sobre Casupá, ¿van a cambiar la estrategia de financiamiento? O... Ahí entiendo que va a ser distinto porque de hecho vamos a estar trabajando con un préstamo de la CAF, que fue quien nos ayudó ahora a recostear la obra. Es el Estado el que se endeudaría y serían los privados. Exactamente. Ahí está, bien. Y después... Se decía que entendían que en la medida que las obras que se iban a realizar son muy parecidas a las que establecía el contrato original, el gobierno entiende que está blindado de objeciones jurídicas de terceros por, porque hayan participado, por ejemplo, el proceso competitivo que terminó ganando el consorcio y ahora quedan afuera. Obviamente en estos 90 días se trabajó mucho en los aspectos técnicos, pero también en los aspectos jurídicos y económicos, y tanto nuestros asesores jurídicos como los del consorcio entienden que como las obras son las mismas que estaban establecidas en el objeto, solo que relocalizadas, esto no debería significar un problema. Obviamente esto tendrá que recorrer todas las instancias formales que corresponden. Pero ¿tienen informes jurídicos en este momento que respalden esa posición para asegurarse que... Es lo que hemos trabajado en las mesas jurídicas que hemos armado. Ahí está. ¿Y informes ambientales respecto a que esta solución es viable, posible? Bueno, nosotros trabajamos en los aspectos conceptuales, llegamos al acuerdo, de hecho extendimos la suspensión de los efectos del contrato hasta el 31 de agosto para trabajar todos los aspectos que faltan, pero luego hay que generar las autorizaciones ambientales correspondientes, en este caso las vinculadas a la nueva ubicación de la planta y a lo que tiene que ver con la reserva de agua bruta en Solís Chico. Esas autorizaciones hay que realizarlas y en eso va a trabajar el Ministerio de Ambiente, así como por fuera de esto, también, si bien ya existe una autorización ambiental previa, va a ser fortalecida y mejorada en lo que refiere a Casupá. ¿Y ya se habían iniciado expropiaciones en el proceso de Arasatí? Sí, se habían iniciado varios procesos. Seguramente cuando terminemos el acuerdo y se firme el nuevo contrato, esas pararán. Hubo muy poca
toma de posesión, que es lo más ¿Y qué efectivo. pasa con eso? Y bueno, cuando terminemos de cerrar todo el proceso, seguramente esas pocas, reitero, tierras que ya estaban, la normativa prevé que primero se le puede volver a ofrecer a quien la tenía, obviamente revirtiendo el pago, o poner a disposición de otro organismo público que la entienda necesaria, o irá a subasta pública. Tengo una pequeñísima duda, perdón, pero no quiero dejar de preguntártelo, y puede ser por desconocimiento, pero ¿qué pasa si el río Santa Lucía tiene algún problema de sequía, de contaminación, que sea como esa fuente única de... Sí, hay dos cosas. Con respecto a la sequía, que podríamos decirlo así como en cuanto a cantidad de agua, lo que decía, la cuenca en términos promedios es superavitaria, lo que requiere para los momentos de escasez Sí. es tener una reserva de agua lo suficientemente potente. Entendemos que con Paso Severino y Casupá eso va a estar resuelto. Con respecto a la calidad, ahí hay todo un tema de mejora del manejo de la cuenca, en lo cual está trabajando el Ministerio de Ambiente. Hubo problemas de olor y sabor con el agua en el 2013, eso llevó a un plan de acción de mejora de la cuenca. De hecho, hoy hay un tratamiento que no existía en ese momento, que tiene que ver con tanques de carbón activado en polvo, que mediante ese contacto se eliminan los problemas de olor y sabor. Pero reitero, tiene que haber, o se está trabajando en un mejor manejo de la cuenca. Para eso también Casupá va a contribuir. ¿Por qué? Porque va a regular el flujo de agua y eso también tiene efectos sobre la calidad. Bien. Pablo Ferreri, muchísimas gracias. Muchas Un día gracias. hablaremos de todos esos libros que lo veo, Sí, lo veo sí. bien. ¿Alguno bien en rumiado. particular que te interese? ¿Tu postura sobre el 1% de impuestos a los más ricos? ¿Querés hacerla No, pública? eso es solo un comentario literario. Bueno, a propósito del 1%, vamos a estar conversando con la